Saludos amigas y amigos de su programa Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles aquí con nosotros para llevarles de nuevo, ¿verdad?, un contenido cargado de interés, de informaciones y orientaciones de este amplio pero importante mundo de la salud, de la ciencia médica y por supuesto de la seguridad social, sobre todo en la parte que tiene que ver con lo que es salud. En nuestro caso, en nuestro país, el Seguro Familiar de Salud, sobre todo, ¿verdad? Hoy hemos preparado, como de costumbre, repito, un programa con puntos muy interesantes y de mucha actualidad. Tenemos la visita de un asiduo colaborador nuestro, especialista, ¿verdad?, en todo aquello que tiene que ver con la parte legal de nuestra seguridad social, que ya ustedes saben a quién me refiero, el doctor Francisco Aristi de Castro, ¿verdad?, nuestro querido Fran. Con él queremos conversar hoy de un punto en este momento que está muy caliente sobre la mesa, que es el tema de los honorarios médicos, de las diferencias que se cobran en los honorarios médicos, la pertinencia o no de las mismas y sobre la potestad de la CISARRIL para hacer algo al respecto. Todo esto dentro del marco de la modificación de la ley ya anunciada por el señor presidente en su discurso de toma de posesión, ¿verdad? Algo también que viene por ahí y que deberá ser de mucha discusión, pero al final del camino tenemos que sacar un producto que nos beneficie a todos, porque nuestro país está esperando verdaderos avances en nuestra seguridad social y ya es hora de que por lo menos definamos el marco jurídico de los mismos, lo actualicemos. Para esto, la modificación de la ley, para aquellos puntos que sean necesarios cambiar, modificar y que nos permitan pues salir adelante. Miren, queridos amigos, ya ustedes saben, caramba, que perdimos recientemente a la licenciada Magdalena Rate, como habíamos comentado, una persona muy ligada a la seguridad social, a quien la verdad que quisimos mucho y lamentamos mucho pues su repentina partida. Pero ayer, casualmente, miren cómo son las cosas. Ayer nos llega la noticia, ¿verdad?, del decreto del señor presidente sustituyendo al vicepresidente ejecutivo de Seguros Reserva, el señor Víctor Rojas, a quien pues le mandamos un afectuoso abrazo. Creemos que hizo una buena gestión y es sustituido por un importante dirigente político del partido de gobierno, el licenciado Nelson Arroyo, a quien también conocemos y sabemos de su amplia capacidad. Viene de dirigir el Indotel, ha sido un dirigente exitoso en la zona este del país, particularmente en San Pedro de Macorís. Ahí podríamos decir que fue uno de los artífices del triunfo del PRM y de las candidaturas de ese partido, incluyendo la presidencial, gracias a la labor que llevó a cabo el señor Nelson Arroyo, a quien le deseamos, por supuesto, también el mejor de los éxitos al frente de Seguros Reservas. Pero la coincidencia triste es que con esta noticia de este decreto y esta sustitución, pues llegó también ayer la noticia del fallecimiento del señor Héctor Saba. Héctor, franco macorizano por demás, fue un vicepresidente ejecutivo casualmente de Seguros Reservas, un distinguido corredor de seguros, ampliamente conocido en el sector de los seguros en nuestro país, una persona muy afable, que nos honró con su amistad
y que hizo también un gran trabajo al frente de Seguros Reserva, continuando el trabajo inicial que ya había hecho el difunto también Simón Mafut. Así que nuestras condolencias muy sentidas para la familia de Héctor, su hijo, toda su familia, ¿verdad? Por esta pérdida, caramba, tan lamentable. Y repito, es una triste coincidencia que junto con la noticia de su fallecimiento, pues vino también la noticia del decreto sustituyendo a Víctor Rojas de Seguro Reserva, que dicho sea de paso, reitero, pues entendemos que realizó una encomiable labor al frente de tan importante aseguradora. Pero tenemos fe, tenemos expectativa de que Nelson Arroyo pues seguirá el mismo camino exitoso ya trazado por Víctor y en general por el grupo Banreserva, ¿verdad? Con el licenciado Samuel Pereira al frente del mismo y confirmado en sus funciones. Yo creo que sí, que todo debe ir caminando hacia apuntalar ese éxito que ha mostrado en estos 4 años el grupo Banreserva y sus diferentes empresas. Así que quédense ahí tranquilitos porque ya vamos a arrancar de lleno con nuestro programa en su famoso segmento, ¿verdad?, de kit de emergencia. Hoy el doctor Porfirio Cabral nos va a hablar de algo que es muy común, pero muy molesto, que es el Helicobacter pylori. Así que quédense ahí, no se muevan de su asiento, que en breve segundo nuestro querido Pochi nos va a dar una cátedra sobre el Helicobacter pylori. Volvemos en breve. Bien amigos, como les decíamos, damos la bienvenida a nuestro querido doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi. Mira, antes que nada tengo que dar un saludo, Rafa, mira, yo tengo problemas, un saludo al Chapo allá en el ensanche Luperón, el Chapo. Me asustaste. No, pues todo el mundo de Luperón sabe, pero que se lo tengo que decir porque si no, óyeme, me tengo que mudar para Haití. Y a todos los muchachos ahí del ensanche Luperón, de la Liga del Soporte, que me dicen que ven el programa y pero salúdanos. Un abrazo a todos los muchachos allá del Luperón, ¿verdad? Y que nos sigan viendo. Claro, ellos son fijos. Entonces, eso es muy importante. Entonces, hoy voy a hablar de una patología que la importancia está en lo siguiente. Es una enfermedad gastrointestinal que se puede parecer o motiva o genera que tú padezcas otras enfermedades en el mismo gastrointestinal. Las enfermedades gastrointestinales, comúnmente la más común es la gastroenteritis y la famosa úlcera péptida. Pero ¿qué pasa? Hay un parásito, técnicamente un parásito, que convive, es el único parásito que puede convivir en ese estado ácido del estómago, que se llama el Helicobacter pylori. Algo que muchas veces tiene manifestaciones que se parecen a la úlcera o se parecen a la gastritis. Y la tenemos ahí en pantalla. Pochi, pero es bueno que tú le reiteres a la gente, digo yo, que yo creo que casi la mitad de la humanidad tenemos esa bacteria, ese parásito, como dice, porque ahí adentro. Entonces, a veces tú la confundes con otras enfermedades gastrointestinales y no hace el manejo adecuado. Por eso es que las recomendaciones, usted tiene manifestaciones como las que aparecen en pantalla, anemia, hinchazón abdominal, dolor del estómago, usted vaya a su gastroenterólogo, incluyendo hasta debilidad. Entonces, hay una sensación, le voy a decir algo, mucho del mal aliento que puede tener la gente está sujeto al tema del Helicobacter pylori. Es más, Rafa, tú sabes que la gente va más por el mal aliento y le detectan el Helicobacter pylori que por las otras manifestaciones que yo estoy dando ahí, porque dicen, eso no es nada, yo me lo quito con un chin de antiácido, me bebo una soda amarga.
No. Usted tiene que ir para que se diagnostique esa enfermedad, que es, como lo dice, la mitad de la población del mundo la tiene porque no la siente. Son manifestaciones de eso. Entonces, ahí tenemos, tú puedes, cuando ella se exacerba, tú puedes tener náuseas, vómitos, falta de apetito, los famosos eructos, la flatulencia, te sientes el estómago inflamado, sensación de que tú estás lleno con pocas cosas, dolor abdominal y pérdida de peso. Son manifestaciones que la tienen la gran mayoría de la enfermedad. ¿Qué si tiene de peligroso el Helicobacter pylori? Que el Helicobacter pylori te va degenerando y te va llevando a una enfermedad, a una úlcera péptida, o te puede llevar a un cáncer en el estómago. Oigan bien esto, un cáncer en el estómago. Entonces ese cáncer, el tema de los cánceres a nivel mundial, entonces ustedes lo ven. Entonces la enfermedad péptida, como la tenemos ahí en pantalla, se puede manifestar tanto en el estómago como en el intestino delgado, en su porción proximal al estómago, y da todas esas manifestaciones, y son enfermedades que tienen, por ejemplo, a la edad, después de 65 años, cuando usted tiene manifestaciones ahí de esa úlcera, tiene que ir a hacerse los estudios correspondientes, que más adelante veremos cuáles son para usted diagnosticar el Helicobacter pylori. También tiene su tratamiento. Lo que no tiene es una prevención muy eficiente, porque la prevención resulta ser, Rafa, que las últimas 3 enfermedades que hemos hablado, la prevención es lavado de manos y control de los alimentos. Es increíble, y ahí después se verá en pantalla, que es lavado de manos y el control de los alimentos, porque usted lo adquiere por la boca, el parásito, lamentablemente. Entonces, si ustedes ven, esa manifestación del Helicobacter es como si yo tuviera una úlcera, es lo mismito. Va a parecer igualito como eso. Por eso hay que diferenciarlo. Y la verdad, Pochi, que es difícil evitarla. O sea, no, primero, como tú dices, hay situaciones en que los patógenos se aprovechan de cualquier desbalance del organismo, estrés, baja inmunidad, las defensas bajas, y proliferan entonces, ¿verdad?, atacando el órgano donde se encuentran, atacando el cuerpo. Y este es el caso de esta bacteria. Es una bacteria que la encontramos comúnmente en el estómago. A veces pasa prácticamente desapercibida. Pero hay momentos en que, oye, ese tema del reflujo, de gastritis, que se vuelve casi que no crónica, se cura, porque oye, ¿qué es lo que ocurre? Si tú tienes las manifestaciones y te está tratando como una gastritis, porque la úlcera, la gastritis y el tienen tratamiento diferente. Claro. Entonces, si tú no tienes el diagnóstico adecuado, tú te estás tratando mal. Y de hecho, para tú combatir el Helicobacter tienes que utilizar un antibiótico. Sí. Con la gastritis no. Exacto. Pero para matar al Helicobacter y es un tratamiento fuerte, un tratamiento es de ataque, tiene que ser de ataque, ¿verdad? Que dura sus semanas. Y ahí en pantalla vamos a tener los alimentos cuando tú diagnosticas el Helicobacter, cuáles son los alimentos que tú tienes que evitar. No necesariamente esos alimentos tú tienes que evitarlos si tienes alguna otro tipo de una úlcera o algo. O sea, cada quien tiene su clasificación. Ahora, sí estamos claros que la ingesta de gaseosa y alcohol, el fumar, exacerban ese tipo de enfermedades gastrointestinales. En otras también, bebidas excitantes o bebidas sintéticas, tú no puedes utilizarlo. Y ahí tenemos el tema de que puedes usar carne o pescado. Por ejemplo, si tú tienes una úlcera, puedes usar pescado sancochado o algo así, pero si tienes un Helicobacter pylori, no. O sea, por eso hay que diagnosticar cuál de las 3 enfermedades tú tienes. Hay que porque precisar. Influye hasta lo que tú vas a comer. Exacto. Entonces es muy importante que eso sea llevado de esa manera. Y es algo que lo decimos. Entonces mire que es una bacteria, como le repito, se adquiere por la boca. Usted lo va a adquirir en cualquier alimento contaminado. Una persona que esté contaminada se puede contagiar por contacto directo, por ejemplo, en la pareja.
que es un tema con el beso, o algo, para que lo tengan pendiente. O sea que... Y eso pasa frecuentemente. Claro, y que tú no piensas que se puede transmitir. Por ejemplo, la gastritis y la úlcera péptica no se van a contaminar por el beso. Así es. Pero sí el Helicobacter pylori. Entonces, hay otro tema que cómo se diagnostica. Ahí tenemos en pantalla, hay un test, lo principal es el test de aliento, que es más fácil, y tenemos una serie de pruebas de diagnóstica. La prueba de ureasa o de aliento se llama así, el C13. Es la prueba más común, pero usted la puede hacer también con anticuerpos, determinando anticuerpos y la detección de la bacteria en las heces, o sea, con un coprológico. Sí. Usted puede determinarlo. Es bueno aclarar que, ¿verdad? Ya en nuestro país, desde hace años, se está disponible la prueba de aliento. Sí, el test de aliento. Hay varios especialistas y centros de diagnóstico donde usted puede realizarse con la indicación correspondiente la prueba de y por eso que le digo, porque por ejemplo, si yo te envío a hacer con una gastritis un test de aliento, va a salir negativo. Así es. Porque el test de aliento es para el Helicobacter pylori, pero tú tienes que seguir con la gastritis, por eso que tienen que tener. Entonces, esa prueba la tenemos en un aparato, usted va a soplar a algo y se lo van a entregar. Ya en el país eso está en muchos laboratorios. Es más exacta, inclusive más precisa que la de las heces. Pues he visto algunos colegas que indican la búsqueda del Helicobacter en las heces fecales, pero muchas veces esa prueba da negativo, teniendo el paciente Bueno, tengo que recordarte que en las heces hasta cualquier parásito puede dar negativo y tú tener parásito. Es muy común que tengamos un coprológico negativo y un paciente que sabemos que tiene una parasitosis. Es muy importante por eso, para que la gente empiece. Por eso, señores, que no es bueno usted utilizar el tratamiento de otra gente. Ahí vemos la terapia triple que tú estabas hablando, de la combinación de un omeprazol, un antibiótico o dos antibióticos, y ahí tenemos en pantalla las terapias que se utilizan, terapia cuádruple, terapia triple, y esa combinación es un tratamiento específico que no aplica ni para la gastritis ni para la úlcera. Así es. O sea, si tú le das esos 3 medicamentos a veces a un paciente, por ejemplo, si tú le das a un paciente metronidazol con una úlcera péptica, va a tener una complicación. Le va a abrir un hoyo. Exactamente. Entonces, por eso ahí está más o menos el tratamiento. Usted la puede erradicar luego que tiene un tratamiento, llevando medidas con la alimentación, haciéndose pruebas tal vez seriadas, porque puede ser que usted se vuelva a contagiar. Como es una bacteria, usted se puede curar hoy el Helicobacter pylori. Eso es bueno aclararlo. Terminar el tratamiento y mañana contagiarse. No significa que si usted se curó, ya no usted tiene una garantía de que más nunca se va a contagiar con el Helicobacter pylori. No. Ojalá y fuera así, pero lamentablemente si usted va y come otra vez en el sitio que no era seguro, claro, o sea, no se lavó la mano, se puede contagia por la vía que sea. Y pasa igual con los parásitos. Por eso la gran importancia de que nosotros aclaremos esto. Ahí tenemos más alimentos que combinar, que usar, que no usar, que son medidas que tienen ahora que llevar todos los pacientes y todas las personas en la prevención que tenemos. No existe una vacuna, porque son enfermedades que nosotros, como hablamos siempre de prevención, la mejor prevención para evitar el Helicobacter pylori es higiene general. Exacto, sí. No le garantizamos otra cosa que no sea la higiene. Si usted come en sitios que no son seguros, si usted se bebe, señora, hasta en un trago, en una playa, que el tipo le puso la mano a la hojita del mojito que te vas a beber, claro, tú te puedes contagiar de cualquier de esas bacterias. Claro. O sea que vamos a propugnar para que la gente tenga mayor cantidad de higiene. El sol, el agua y el jabón son los 3 mejores medicamentos que existen. Como lo hemos dicho muchas veces aquí, que le insistimos con eso. Voy siempre a insistir ahí que lávese su mano. Claro. Yo te voy a hacer un cliché aquí que siempre yo voy a terminar, hay que lavarse las manos. Entonces, bueno, yo creo, Pochi, que tú has dado mucha luz a todos nuestros televidentes, nuestros seguidores, sobre el Helicobacter pylori, que es algo, repito, que
lamentablemente vive molestando nuestros estómagos, muy común, muy frecuente, mucha gente no la conoce, por eso hemos querido hablar hoy del Helicobacter pylori, porque más que nunca ahí se están presentando muchos casos de problemas gástricos derivados de la presencia precisamente de esta bacteria. Así que gracias, Pochi, y ustedes no se muevan de ahí porque en breves segundos retornamos con nuestra entrevista estelar de hoy, el licenciado Fran Aristide Castro. Retornamos en breve. Bien, señores, tal como les anunciamos hace unos momentos, pues damos la cordial bienvenida a este que es su programa, ¿verdad? Al licenciado Francisco Aristide Castro, cariñosamente Fran. ¿Cómo estás, Fran? Bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte aquí, como de costumbre, con nosotros, ¿verdad? Gracias de nuevo por la invitación. Siempre estoy para servirte. Bueno, gracias, ¿no? Y nosotros sabemos que podemos contar contigo, que nuestro público puede contar con tus valiosos aportes, con tus análisis, tus sugerencias, tus consejos, tus experiencias, porque poca gente aquí en nuestra seguridad social tiene tanto conocimiento, tanta mezcla de conocimiento y experiencia en el sistema como la tiene Fran. Fran, mira, hoy queremos tratar, o iniciar por lo menos esta conversación con un tema que ha surgido entre algunos de los expertos, ¿verdad?, que analizan la seguridad social, que comentan y que vivimos pendientes de todo lo que pasa y luchando porque esto mejore. Y es el tema de los cobros indebidos o no, lo dejo como interrogante, en las consultas médicas por parte de los especialistas. Este quizás es uno de los gritos más dramáticos de nuestra población, que aunque ya se ha acostumbrado, entre comillas, a que cada vez que va a un médico especialista, y todo el mundo va a los médicos especialistas porque no tenemos atención primaria, no tenemos todavía puerta de entrada por ese primer nivel de atención, entonces vamos directo a donde queremos ir, al especialista que nosotros pensamos que debemos ir, al gastroenterólogo, al cardiólogo, al neurólogo, al nefrólogo, etc. Me duele la cabeza, voy a cualquiera de estos. Si tengo una infección que me siento mal de la orina, voy al urólogo. Y así sucesivamente. Si tengo la presión alta, al cardiólogo. Y obviamente, cuando va a la consulta con su carnet de su seguro, cualquiera que fuera, cuando llegue el momento de pagar, ¿cuánto es la diferencia? ¿Son 500? ¿Son 1000? ¿Son 1500? ¿Son 2000? Hasta 3000 pesos de diferencia, fácilmente, donde cualquier especialista. Y esto, repito, genera que el grito al cielo, como mucha gente tiene la necesidad de ponerlo, porque la verdad que no se aguanta. Sigue siendo esto uno de los elementos que más afecta el gasto de bolsillo de nuestras familias. Ahora bien, la DIDA ha publicado una información pidiendo que la gente denuncie esta situación, que lo presente, que se haga eco de la misma, entendiendo que es una situación arbitraria. Pero la pregunta viene dada, Fran, a lo siguiente. Hasta donde nosotros teníamos conocimiento, yo particularmente, que tengo mucho tiempo lidiando con esto, entendemos que hay una resolución de la CISARRIL que tiene ya varios años, podría tener 10 o más años, no recuerdo exactamente,
pero esa resolución autorizaba a los médicos especialistas a cobrar una diferencia en las consultas ambulatorias, que esa diferencia quedaba a la discreción de esos médicos, por encima del pago que recibían o que reciben de su ARS. ¿Es eso correcto o no, Frank? ¿Cuál es la situación? Sí, mira, cuando iba a iniciar el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, en septiembre del año 2007, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó, mediante la resolución número 151-09, lo que se llama la cuota moderadora variable y la cuota moderadora fija. El Consejo aprobó como cuota moderadora variable el 20% del valor de los servicios, o sea, a cargo de los afiliados, con un tope o un límite de 2 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Pero también el Consejo aprobó una cuota moderadora fija de 100 pesos por concepto de consulta a cargo del afiliado. Es decir, en ese momento se aprobó 400 pesos por concepto de consulta, 300 pesos a cargo de la ARS y 100 pesos a cargo del afiliado. Pero ¿qué resulta? Eso era con el objeto, si se implementaba el primer nivel de atención como puerta de entrada para la cobertura de los servicios del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. Estamos hablando del 2007. 2007. En ese sentido, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales emitió la resolución 122-2007 del mes de julio del 2007. Es decir, antes de que entrara en vigencia el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. El Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo inició en septiembre del 2007. Pues la CISARRIL, mediante la resolución 122-07, dispuso que aquellos afiliados que se han referido desde el primer nivel de atención a un médico especialista, nada más iban a tener que pagar 100 pesos al médico especialista. Y aquellos afiliados, como tú dijiste, Rafael, aquellos afiliados que accedieran de manera directa a un médico especialista sin pasar por el primer nivel de atención o atención primaria, tenían que pagar lo que establezca el médico, lo que normalmente cobra el médico por concepto de diferencia de consulta. ¿Qué resulta? La CISAGIL dictó la resolución 122, de manera que si un afiliado, la cual establecía o establece que si un afiliado era referido de un primer nivel de atención a un segundo nivel, nada más iba a tener que pagar 100 pesos. En el primer nivel no va a tener que pagar nada. En atención primaria, los afiliados no van a tener que pagar nada. Ahora, esa resolución 122 dispuso que si el afiliado era referido de un primer nivel a un segundo nivel, es decir, a un médico especialista, nada más iba a tener que pagar 100 pesos. Pero ¿qué resulta? No se ha implementado la atención primaria. Exacto. No se ha implementado el primer nivel de atención como puerta de entrada para la cobertura de los servicios del Plan Básico de Salud. Por consiguiente, lamentablemente, en virtud de que no se ha implementado la atención primaria, el primer nivel de atención, como puerta de entrada para la cobertura de los servicios del Plan Básico de Salud, las autoridades del Sistema Dominicano de Seguridad Social hasta ahora han permitido que los médicos sigan cobrando la diferencia que normalmente cobran a los pacientes. Es decir, hoy en día la ARS cubre, es decir, el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el Plan Básico de Salud, la consulta es 500 pesos en este momento. 400 pesos a cargo de la ARS. Que quiero hacer ahí una breve pausa, Fran, porque recordemos, Acoto y yo, recordemos que casi esto no se menciona, pero existe un Comité Nacional de Honorarios Profesionales que está estipulado en la Ley de Seguridad Social, ¿no? Y que llegó inclusive a ponerse en vigencia
desde el inicio del sistema, desde antes que iniciara el Seguro Familiar de Salud. De eso doy testimonio porque yo participé en representación de ADARS cuando se formó dicho comité, ¿verdad? Que se reunía en el Ministerio de Trabajo, que es la sede de donde está el presidente del Consejo de la Seguridad Social, que es el ministro de Trabajo. Ahí se reunía ese comité donde forman parte los principales actores del sistema, las ARS, los prestadores, el ministerio, un representante del Banco Central, de la parte de economía, otro representante del Colegio Médico, etc. Entonces, ese comité, su función es precisamente, su función básica, es establecer los honorarios mínimos correspondientes a cada procedimiento, a cada una de las cosas, de los servicios que se ofrecen médicamente hablando en la seguridad social, incluyendo las consultas. Correctamente. Incluyendo las consultas, porque tú citabas ahora mismo que el costo ahora mismo de la consulta, el valor que se le tiene asignado son 500 pesos al día de hoy. Claro está, los médicos todos dicen que es un disparate, que no se puede hablar de 500 pesos, y de hecho el principal ingreso de los médicos, lo hemos dicho aquí muchísimas veces, no es lo que le paga la ARS, es esa diferencia que le cobran a los afiliados. Pero también el Comité de Honorarios Profesionales, hasta donde yo tengo entendido, no se está reuniendo. Si se está reuniendo es en secreto, porque no conozco que en los últimos tiempos dicho comité se esté reuniendo, por lo menos para ir estudiando el tema de los honorarios, ver las estadísticas, todas las cosas, todos los datos actuariales necesarios para conformar esas tarifas mínimas de honorarios. Entonces, esto es un problema muy serio, muy delicado, Fran, porque tú citas que no ha iniciado el primer nivel de atención. Ok, no ha iniciado, pero ¿qué pasa mientras tanto? Uno tiene la esperanza de que el año que viene arranque, pero precisamente en el programa pasado citamos que el presidente de la República en su discurso habló de la atención primaria, del primer nivel de atención, pero lo ligó al régimen subsidiado. Y la verdad que estaríamos lo mismo. La atención primaria en el régimen subsidiado se ha implementado. Es decir, existe desde que inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. El Sistema Nacional de Salud Público tiene los servicios de atención primaria. Donde falta implementar la atención primaria en el régimen contributivo. Donde tiene mayor impacto. Exactamente, en el sector privado. Y que tiene que ser de forma global. Tiene que estar todo el sistema integrado para que ese primer nivel de atención y esa estrategia de atención primaria pueda funcionar, pueda dar resultados, lo que estamos esperando, los frutos esperados. Tal como tú señalas, Rafael, el párrafo 2 del artículo 173 de la ley 8701 establece que el Comité Nacional de Honorarios Profesionales aprobará la tarifa mínima de honorarios profesionales. Está a cargo del Comité Nacional de Honorarios Profesionales. Así es. Pero es como tú señalas, ese comité aprobó la tarifa en el año 2007 y jamás en la vida el comité ha aprobado un aumento de tarifa de los honorarios profesionales. En vista de eso, fue el Consejo Nacional de Seguridad Social el que aumentó la tarifa por concepto de consulta de 400 pesos a 500 pesos. Es decir, antes era 300 pesos a cargo de las ARS y 100 pesos a cargo del afiliado. Hoy en día es 400 pesos a cargo de la ARS y 100 pesos a cargo del afiliado. Supuestamente. Supuestamente. Eso está muy lejos de la realidad, de verdad. Eso lo sabemos todos. Incluyendo las autoridades. Pero yo quiero señalar que el comité lo que hace es aprobar la tarifa mínima. Mínima. Ahora, a partir de esa tarifa mínima, claro, los prestadores de servicios de salud y las ARS pueden convenir una tarifa mayor. De hecho, Rafael, así sucede. Eso te iba a decir. Yo conozco ARS
que pagan hasta 800 pesos Sí, señor, por concepto claro, a los claro, médicos, yo- por concepto de consulta. Me consta, en vez de 500 pesos. Claro que sí. me Porque te consta. reitero, el comité lo que hace es aprobar la tarifa mínima de honorario De ahí profesional. para allá puede pagar lo que sea. Exactamente. Claro. Pero esa es la situación. A mí me luce que tiene que haber habido una confusión. Porque mira, los honorarios médicos que están prohibidos, cobrar honorario médico, es en caso de cirugía, en caso de procedimiento, en caso de consulta, hasta ahora está permitido. No se viola, vamos a decir, la ley 8701 y sus normas complementarias. Ahora, yo siempre he planteado el problema grave que está ocurriendo hoy en día, Rafael, que una persona ingresa a una clínica y le hacen una cirugía y le cobran 100,000 pesos, 150,000 pesos de honorario a un afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Yo digo que el afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social, en caso de internamiento, en caso de cirugía, solamente tienen que pagar el 10% del valor de los servicios y hasta la suma, pero hasta la suma de un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Es decir, hasta la suma de 19,352 pesos con 50 centavos. Cualquier cobro que le haga un médico a un paciente afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social de honorario médico por concepto de cirugía es ilegal. Bueno, pero lamentablemente con su plan básico, ¿verdad? Correctamente. Okay, ahora bien, y yo quiero que tú me des un minutico, no se excuse, y ustedes también, porque cuando nosotros volvamos de esta breve pausa, yo quiero que tú me digas si esa situación que se está dando todos los días, porque todos los días hay colegas cirujanos que están cobrándole diferencia a los afiliados a la Seguridad Social, si la CISARRIL, como organismo regulador y supervisor, tiene potestad o no para hacer algo al respecto con esos prestadores, con esos médicos. Pero tú me vas a responder cuando volvamos de esta breve pausa. No se muevan, que volvemos en breve. Bueno, Fran, este programa usted sabe que tira su buscapié de vez en cuando, así que yo quiero que tú lo retomes ahí mismo. ¿Tiene facultad la CISARRIL para poder hacer algo al respecto con nuestros médicos en cuanto a esos cobros se refiere, o no tiene poder para hacerlo? Claro que sí. Lamentablemente se ha constituido en una práctica generalizada que cada día se hace más difícil de detener. Porque esa práctica del cobro de honorarios médicos a los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social, en caso de internamiento y de cirugía, es una práctica que viene desde que inició el Seguro Familiar de Salud en septiembre del año 2007. Pero ¿por qué ha seguido esa práctica? Porque no ha habido consecuencia. La CISARRIL, lamentablemente, nunca ha sancionado a un médico por hacer cobros indebidos a los afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y la ley 8701 le da facultad a la CISARRIL para sancionar no solo a las ARS, sino también a los prestadores de servicios de salud. La ley establece una multa de 50 a 300 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. A los prestadores. A los prestadores de servicios de salud. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos un reglamento de infracciones y sanciones que establece que el prestador de servicios de salud, que dentro del plan básico de salud no se sujete a las normas vigentes, por ejemplo, si un médico le hace un cobro indebido a los afiliados por encima de la cuota moderadora variable, ese médico no se está sujetando a las normas vigentes
en materia de prestación de los servicios de salud relacionados con el Plan Básico de Salud. Entonces, el reglamento de infracciones y sanciones establece una multa de 101 salario mínimo nacional para el prestador, repito, que no se sujete a las normas vigentes. Por ejemplo, el cobro de depósito o anticipo por parte de las clínicas es muy frecuente. Y todavía es más frecuente cuando al paciente, al afiliado, hay que ingresa a la sala de emergencia, Rafael, y luego hay que ingresarlo a la unidad de cuidado intensivo. Casi toda la clínica, toda la clínica le quieren cobrar 100,000 y 150,000 pesos para poderlo trasladar de la sala de emergencia a la unidad de cuidados intensivos. Y eso es ilegal. Y eso es como un anticipo. Exactamente. Es un tente ahí. Exactamente. Pues mira, Rafael, la resolución 175-2008 de la CISARRIL establece que el médico que sea reincidente en el cobro indebido a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social, la CISARRIL lo podrá excluir por 3 meses del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero más aún, también la resolución establece que si el médico sigue siendo reincidente en esa práctica, lo pueden excluir de manera permanente del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Mira, eso de es manera permanente. Interesante saberlo. Inclusive, esa resolución establece que si un médico o una clínica le hace un cobro indebido a un afiliado, el afiliado puede hacer una reclamación a la ARS. La ARS tiene que reembolsarle al afiliado el cobro indebido. Y luego la ARS, la CISARRIL puede autorizar a la ARS a que se lo debite al médico o a la clínica de la próxima factura por pagar. Ese procedimiento se ha llevado a cabo en la CISARRIL, pero muy pocos afiliados reclaman. Rafael, esa es la realidad. Y a lo mejor tampoco ha sido exitoso el resultado. Sí, ha sido exitoso. La CISARRIL lo ha autorizado. Lo ha autorizado y las ARS se lo han debitado. ¿Tú no crees que eso debería promocionarse más para que los afiliados lo conozcan? Correctamente. Que tienen ese derecho, que tienen esa facultad. Correctamente. Pero tú sabes, Rafael, que se produce a veces el afiliado. Mira, cuando el afiliado ingresa de emergencia, muchas veces reclaman, porque le asignan a un médico que él no eligió, ¿verdad? Claro, él no tiene relaciones con ese médico. Exacto, sí, así es. Pero, Rafael, cuando es una cirugía electiva, los afiliados no reclaman. Es su cirujano. Porque se produce. Ya se convierte en un amigo. En un médico casi de la familia. Y no quieren entrar en contradicción con el cirujano, porque el cirujano lo va a operar. Entonces, y después le va a dar seguimiento. Y le va a dar seguimiento. Pero es difícil. Es difícil, pero ¿tú sabes por qué? Es difícil, porque no ha habido consecuencias. Claro. Si desde el inicio se hubiesen sancionado a los médicos que le cobren honorarios indebidos a los afiliados, esa práctica no se hubiese generalizado. Entonces hace falta que la CISARRIL sancione a los médicos que le hagan cobro indebido a los afiliados, porque si no, no tiene sentido estar afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Si un afiliado tiene que pagar honorario médico en caso de cirugía, 50,000, 100,000, 125,000 le cobran. Entonces no tiene sentido estar afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Yo creo, Fran, ¿verdad? El tiempo, caramba, nos limita, pero yo creo, no sé qué tú piensas, brevemente, ¿tú no crees que sería ahora mismo, en este momento, conveniente en lo que inicia la atención primaria, el primer nivel de atención? ¿Tú no crees que sería conveniente un encuentro de la CISARRIL con el colegio médico, con la DIDA presente también, buscando una solución rápida, inmediata y que por lo menos sirva de equilibrio, como alguna forma de paliar un poquito ese tremendo gasto de bolsillo de nuestras familias? Buscando una solución equilibrada. Claro que sí. Tiene que producirse una cumbre entre todos los actores del sistema.
para solucionar este problema, porque es un problema serio. Claro. Ya te repito, ya no vale la pena estar afiliado al Y sistema que se ha dominicano de ido seguridad poniendo social. peor con el tiempo. Cada día peor. Bueno, Cada yo creo día que peor. nosotros vamos a empujar de aquí esta iniciativa, Fran, y te agradecemos estas explicaciones, como de costumbre, tú dándonos luz sobre estos temas tan importantes, interesantes, a veces dramáticos. Y te pido que no te nos alejes mucho, porque yo creo que muy pronto vamos a tener que requerirte de nuevo, porque yo sé que hay otros temas también importantes en este aspecto legal de nuestra seguridad social al que hay que darle seguimiento. Así que gracias por estas explicaciones, Fran. Yo creo que tú has puesto no un grano de arena, tú has puesto un ladrillo importante para que se inicie una gestión conjunta, global, ¿verdad?, entre los actores del sistema, para ver si buscamos una salida que ayude a aliviar un poco la carga de nuestro pueblo en lo que tiene que ver con el sector salud. Así que retornamos en breve, porque todavía nos queda más contenido aquí en su programa Asegure su Salud. Bueno, señores, miren, este programa tiene el orgullo, la satisfacción de quizás haber sido uno de los que prendió la mecha del interés, de la preocupación, no del gobierno solamente, de la ciudadanía en general, sobre el tema de la salud mental. Desde hace ya mucho tiempo venimos insistiendo aquí sobre la necesidad de ponerle caso a lo que está sucediendo con nuestra población, con nuestra gente, y el tema de la salud mental, porque cada día estamos viendo cosas peores. Casualmente, antes de ayer, en la famosa entrevista ya a la semanal con el presidente de la República, algún periodista preguntó al señor presidente sobre si no se consideraba necesario que los futuros policías o gente de servicios de salud y educadores, etcétera, fueran evaluados en lo que respecta a su salud mental. Y yo diría que sí, Pochi, yo no sé qué tú piensas. Yo creo que todo el que va a servir a un puesto público debe ser evaluado, si es una persona equilibrada o no. Y sobre todo como están las cosas en nuestro país. Mira lo que acabamos de ver casualmente antes de ayer, ese video que ha venido circulando de la nacional haitiana en la emergencia de ese hospital en Villa Altagracia, en estado de ebriedad, y lo que hizo, cómo destruyó esa emergencia, cómo se dejó que destruyera esa emergencia. Eso no tiene perdón de Dios, porque así como acabó con todo y el daño material que hizo en una institución hospitalaria, así también pudo haberle cegado la vida a cualquier persona del personal de salud o cualquier paciente que estuviera ahí también. Pero ¿qué es esto, Pochi? Mira, Rafa, 3 puntos, y porque el tiempo siempre nos agobia. El primer punto es el tema de la salud mental, la seguridad con esas personas que tienen trastornos de salud mental y la seguridad en nuestras instituciones públicas. Que la semana pasada hablamos de eso, de la seguridad de los médicos. De los médicos, del personal de salud. Del personal de salud. Porque eso existe un protocolo de intervención para cuando tiene un paciente, una persona con el término agresivo, o en estado de embriaguez, o en el estado del uso de droga, que nadie lo quiere mencionar. Son 3 temas. O sea, en nuestros hospitales llegan personas en estado de endrogado, que es sumamente peligroso, porque la intervención es diferente. Entonces, la evaluación psicológica que tiene que tener ese personal y el entrenamiento para eso, yo no veo dónde está ese programa, ni a nivel del Ministerio de Salud Pública, ni a nivel institucional. No existe. Entonces,
tenemos que ir tomando las cosas, porque señores, son cosas que tarde o temprano iban a tener que pasar. El modernismo y el aumento de una ciudad y todo lo moderno que llega, contrario a que lleguen ese tipo de eventos en nuestras instituciones, ya debemos hablar que una vez se hizo un hospital seguro, un centro médico seguro, porque a nivel privado ocurre también. O sea, esa evaluación tiene que hacerse. Entonces, la seguridad. Se habló un tiempo de querer poner militares. Señores, los militares... Pero se llegó a crear algo, pero yo creo, Pochi. Pero es que los militares no están entrenados. Por supuesto que no. El militar está Claro. entrenado para combatir, para guerra. Entonces viene el aspecto jurídico, que es lo que más me teme. A esta nacional haitiana, si lo agarraban y alguien la intervenía, que están abusando de ella. Y salían los organismos internacionales a decir que estaban abusando de ella. Pero nadie, ¿a quién factura los costos de los gastos que tuvo ese ¿Quién hospital? va a pagar eso? ¿Quién va a pagar? A mi bolsillo. Los bolsillos de todos nosotros, el los impuesto. bolsillos de nosotros. Entonces, es un tema complejo que hay que ponerle costo. Nosotros No, y si hubiera podemos matado a alguien, Pochi, exacto, ¿qué pasa? Una vida no tiene precio. ¿Qué si hubiera pasa? matado A alguien. una enfermera, a un camillero, a un Claro. mismo médico que hay. Entonces, esto es algo que tiene que pronunciarse el colegio médico, pronunciarse los eventos de seguridad, el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud para combinar qué es lo que hay que hacer para tomar medidas inmediatas. 3 tipos de medidas. Medidas inmediatas, medidas a mediado plazo y medidas a largo plazo. Hay que hacer una planificación para evitar eso. Que se fue, diablo, pero que tiene que intervenir. Y vuelvo y recuerdo que las evaluaciones del personal, tanto de salud como de otras instituciones, deben instaurarse un protocolo que puede darlo fácilmente la sociedad de psicología que tiene el país. O sea, evaluar con ellos para que en una evaluación se te certifique que tú no tienes trastornos mentales o el comienzo de un tipo de enfermedad mental. Eso es, Rafa, es el resumen. Porque creo que debemos tomar un programa para nosotros recomendar las medidas. Mira, sí, yo creo que vamos a hablar más ampliamente de esto. ¿vale? Las recomendaciones Incluso técnicas. vamos a buscar un profesional de esta área. En uno de los medios de prensa salió ayer mismo la información de que aquí habían 400 y pico de psicólogos para los 7, 10 millones de habitantes. Es algo, son tantas cosas. Usted ve, señor presidente, porque a veces le decimos que no es cuestión de construir nuevos hospitales. El recurso humano es clave. Necesitamos fortalecer nuestros recursos humanos. Claro. Hay muchas cosas en ese sentido que debemos hacer primero. Señores, Pochi, no nos queda más tiempo, como siempre, esclavos del tiempo, pero con la promesa permanente de poner todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo para llevarles la próxima semana a otro programa con contenido de interés aquí que le permita a ustedes asegurar su salud.